La mayoría de los padres teme a lo que no puede ver, pero yo aprendí demasiado tarde que lo verdaderamente peligroso es lo que se oculta en silencio dentro de quienes amamos. Aquella noche, cuando mi hijo despertó con ese temblor extraño en las manos y una mirada que ya no parecía suya, supe que algo había cruzado un límite que nunca debió tocarse. Yo aún pensaba que era una fiebre, un susto, un mal sueño, pero no. Era el inicio del ritual que cambiaría su vida para siempre, y la mía también. No soy un hombre dado a supersticiones, mucho menos a creer en historias de espíritus o maldiciones, pero una semana antes, mi hijo había encontrado aquel objeto en el campo viejo, un pequeño ídolo de madera marcado con símbolos que no reconocí. Lo había guardado como si fuera un tesoro, y cada vez que lo sostenía, sus ojos parecían perder color. Esa imagen me perseguiría por años, porque aquel ídolo no solo había sido encontrado, había sido elegido. La casa entera comenzó a comportarse de forma extraña después de aquello. Las paredes respiraban con un frío que ninguna fogata podía vencer. Las puertas se movían a pesar de no haber viento, y mi hijo empezó a hablar con alguien que no estaba allí. Yo intentaba convencerme de que era imaginación infantil, pero esa voz, esa segunda voz, no dejaba espacio para ninguna duda. El ritual comenzó sin que yo lo notara. No hubo cantos, ni fuego, ni sombras danzando. Fue silencioso, lento, como si estuviera escrito en cada respiración que mi hijo daba mientras dormía. Y cuando lo escuché pronunciar un nombre que jamás le enseñé, comprendí que aquello no venía de este mundo. Lo que ocurrió después fue el momento exacto en que mi hijo dejó de ser solo mío. Nunca imaginé que una simple caminata por los campos abandonados pudiera arrastrarnos hacia algo tan oscuro, tan antiguo y tan decidido a quedarse. Yo solo quería darle a mi hijo un día tranquilo lejos del ruido del pueblo. Pero la tierra tiene memoria, y algunas memorias nunca debieron ser despertadas. Él fue quien encontró esa figura de madera enterrada bajo raíces secas, un objeto tallado con símbolos que parecían moverse bajo la luz del sol. Desde ese instante, algo en él empezó a cambiar, como si un hilo invisible lo uniera a ese hallazgo prohibido. Al principio pensé que era simple curiosidad infantil, un capricho de esos que desaparecen después de unos días, pero cada vez que sostenía la figura, su respiración se volvía pesada, sus pupilas se dilataban y un silencio extraño caía sobre la casa. Yo lo observaba intentando encontrar una explicación lógica, pero en sus manos pequeñas había una devoción que no era normal, como si obedeciera a una llamada que solo él escuchaba. Comencé a sospechar que aquello no era un descubrimiento, sino una invitación. Con el paso de los días, la tensión en la casa se volvió insoportable. Mi hijo murmuraba palabras que no entendía, palabras que parecían venir de otra época. Las noches se hacían más largas, los pasillos más estrechos, y esa presencia sutil empezó a llenar cada rincón. En ese punto comprendí que ya no podía seguir callando. Si estás escuchando esta historia, comenta, suscríbete y dale like para que más personas conozcan lo que realmente ocurrió dentro de estas paredes. Lo que voy a contar a partir de ahora no es fácil para mí. Hay momentos que todavía me despiertan sobresaltado, recuerdos que siento como cuchillos viejos atravesando mi conciencia. Pero necesito contarlo. Necesito que alguien más entienda cómo un padre puede perderlo todo sin mover un solo paso. Todo comenzó en San Elías del Monte, una pequeña localidad perdida en el interior de México, donde los rituales viejos nunca mueren, solo esperan. Cuando intento recordar el día exacto en que todo comenzó, mi mente siempre vuelve al sonido seco que hicieron las raíces cuando mi hijo tiró de aquella figura enterrada. Era temprano, la neblina aún rozaba el suelo y los pájaros parecían cantar más bajo que lo normal, como si la propia naturaleza estuviera presa por algo que no quería revelar. Yo caminaba algunos pasos adelante, cortando el matorral alto con un cayado, cuando lo oí decir, «Papá, mira esto», con una voz diferente, más pesada, casi demasiado adulta. Cuando me volví, él estaba arrodillado, sosteniendo el ídolo de madera con un cuidado que no combinaba con sus manos pequeñas. Aquel objeto, aún cubierto de tierra,
parecía pulsar. No supe explicarlo, pero en aquel instante sentí una tensión, como si algo hubiera sido arrancado del lugar donde debía permanecer para siempre. La figura tenía cerca de un palmo de altura, esculpida en madera oscura, más vieja que cualquier cosa que hubiera visto. Los símbolos tallados en su superficie no eran dibujos, eran marcas profundas, como si alguien las hubiera grabado con un propósito muy claro. Un rostro deformado, con ojos ovalados y largos, parecía observarnos aún sin vida. Mi hijo, que normalmente era distraído, curioso, inquieto, ahora sostenía el ídolo como si fuera parte de él. Cuando intenté tomarlo, un escalofrío recorrió mi brazo, no de miedo, sino de una extraña resistencia, como si el objeto tuviera demasiado peso para algo tan pequeño. Él me miró con un descontento silencioso, no infantil, sino severo. «Déjamelo un momento más», pidió. Aquello me incomodó, pero no insistí. Fue el primer error que cometí. Volvimos a casa antes del atardecer, y durante toda la caminata noté que mi hijo no desviaba la mirada del objeto. En ciertos momentos, parecía hasta susurrar algo para él, moviendo los labios sin emitir sonido. Pregunté 2 veces qué decía, y él respondió apenas que estaba recordando algo, como si estuviera recuperando memorias que nunca tuvo. Cuando llegamos, dejé la puerta entreabierta y fui a encender el fuego, intentando ahuyentar la incomodidad creciente. Pero cada vez que miraba hacia la sala, allí estaba él, sentado en el suelo, observando el ídolo sin pestañear. La luz de la chimenea danzaba sobre el rostro de madera, creando sombras que se movían como si respiraran. El ambiente pareció calentarse y enfriarse al mismo tiempo, y por más que intentara ignorarlo, había un peso en el aire, un silencio que no era natural. Durante la primera noche, algo ocurrió que jamás olvidé. Desperté con un sonido suave, como uña arañando madera. Me levanté con cuidado. El piso crujía a cada paso y seguía aquel ruido hasta el cuarto de mi hijo. La puerta estaba entreabierta. Cuando la empujé, vi apenas su silueta sentada en la cama, sosteniendo el ídolo a la altura del rostro. La llama de la vela al lado temblaba como si un viento invisible soplara contra ella. Antes de que yo dijera algo, oí su voz. Pero no era bien la suya. Era más grave, más lenta, casi rítmica, pronunciando palabras que nunca oí en lengua alguna. Quedé paralizado en la puerta, incapaz de interrumpir. Él giró la cabeza lentamente, como si supiera que yo estaba allí desde el principio. «Papá», dijo con su voz normal, «no te preocupes, él me está enseñando». Sentí el estómago hundirse. No había allí imaginación, había obediencia. Al día siguiente, él parecía cansado, pero extrañamente alerta. No quiso comer, se negó a salir de casa y se quedó sentado cerca de la ventana, mirando el campo como si esperara a alguien. Intenté esconder el ídolo, pero él lo encontró en pocos minutos, sin que yo hubiera dicho nada. Cuando lo sostuvo nuevamente, sus hombros se relajaron y un suspiro escapó de sus labios como alivio. Pregunté qué estaba pasando, quién lo estaba enseñando, pero él apenas sonrió. Aquella sonrisa que nunca había visto en él, una sonrisa torcida, prolongada, que no combinaba con un niño. «No lo entiendes, papá», murmuró. «Esto ya empezó hace mucho tiempo». Las palabras me golpearon como puños. Él no podía saber aquello. No podía, pero sabía. Al final de la tarde fui hasta el granero para verificar si algo había sido movido. Yo tenía esa sensación constante de que no estábamos solos en la propiedad. Las tablas del suelo parecían vibrar levemente bajo mis pies, y la luz que entraba por las rendijas era más débil de lo que debía. Mientras observaba los rincones oscuros, oí pasos pequeños detrás de mí. Cuando me volví, mi hijo estaba en la entrada, sosteniendo el ídolo. Sus ojos estaban enormes, oscuros, como si la pupila hubiera tragado todo el color. «Él quiere que veas», dijo. No pregunté, ¿qué? Todo mi cuerpo retrocedió por instinto. Pero él caminó hasta el centro del granero y comenzó a dibujar símbolos en el suelo de tierra, los mismos símbolos que estaban en el ídolo. Sus dedos se movían demasiado rápido para un niño, y mientras dibujaba, repetía aquellas palabras extrañas de la noche anterior,
en un tono que parecía venir de dentro de las paredes. Intenté detener aquello, pero cuando di un paso adelante, el aire cambió. Fue como si alguien hubiera colocado una mano enorme sobre mi pecho, impidiéndome avanzar. El granero se enfrió de repente, tan frío que mi aliento salía en nubes blancas. El viento allá afuera desapareció y el silencio se volvió absoluto, agresivo. Él terminó el último símbolo en el suelo y entonces levantó el ídolo por encima de la cabeza como si supiera exactamente qué hacer. Sus ojos se volvieron hacia mí, pero no era mi hijo quien me miraba. Era otra cosa. «Ya lo abriste», dijo la voz. «De él, pero no de él. Ya no puedo volver». Yo grité su nombre, pero él no reaccionó. En cambio, bajó lentamente la figura de madera hasta colocarla en el centro del círculo. La tierra comenzó a temblar levemente, tan sutil que pensé que era imaginación. Pero entonces, las sombras en las paredes del granero se alargaron, crecieron, como brazos intentando tocar el suelo. La luz que se infiltraba por las rendijas se volvió más oscura, casi roja. Mi hijo quedó de pie dentro del círculo, inmóvil, como si estuviera en trance. Vi sus labios moverse de nuevo, pero esta vez sin emitir sonido. Él repetía las palabras solo con la boca, y aún así yo las oía, como si entraran directamente en mis huesos. La sombra del ídolo comenzó a retorcerse, como si ganara forma propia, y en aquel instante comprendí que no era un simple ritual, era un llamado, una convocatoria. Mi desesperación creció tanto que forcé mis piernas a avanzar, aunque el aire pareciera aplastarme. Di 2 pasos antes de que algo invisible me empujara con violencia hacia atrás, arrojándome contra una pila de fardos de heno. El impacto me quitó el aire y quedé jadeante, impotente, mientras el círculo brillaba con una luz opaca, como si la propia tierra respirara bajo los pies de mi hijo. Él levantó el rostro hacia arriba, los ojos completamente negros ahora, y abrió la boca de una manera que no era humana. Un soplo caliente salió de allí, pero no era aire. Era algo más profundo, más antiguo, un lamento que parecía ser de muchas voces al mismo tiempo. Cuando finalmente logré incorporarme, el brillo desapareció. Las sombras volvieron a la normalidad. El granero quedó nuevamente silencioso. Mi hijo cayó de rodillas, exhausto, y se apoyó en el suelo con las manos temblorosas. Corrí hasta él y lo abracé, pero por un instante su piel parecía demasiado fría. Él no reaccionó. Solo repitió, en un hilo de voz, no debía tocarlo. Pero él ya me había elegido, y después se desmayó en mis brazos. Salí del granero cargándolo, sin mirar atrás. Pero mientras lo llevaba dentro de casa, sentí que algo que no era humano, permanecía dentro de aquel lugar, observándonos. Algo había sido despertado. Algo había aceptado el ritual. Y por primera vez comprendí que aquello no era un comienzo. Era una continuación de algo mucho más antiguo que nosotros. Cuando mi hijo despertó al día siguiente, ya no era el mismo niño que yo había llevado desmayado desde el granero hasta su cama. Sus ojos parecían haber recuperado el color, un castaño claro, suave, mas había algo en ellos que no pertenecía a un niño. Una lucidez demasiado vieja, demasiado pesada, una lucidez que lo hacía observar cada rincón de la casa como si ya supiera lo que allí sucedería. Yo preparé agua caliente e intenté darle sopa, pero él apenas apartó el cuenco, murmurando que aún no era la hora. Aquello me irritó y asustó al mismo tiempo. Pregunté, ¿la hora de qué? Pero él solo desvió la mirada, como alguien que guarda un secreto que no puede o no debe compartir. A cada minuto que pasaba yo tenía más certeza de que el ritual en el granero no había terminado, solo había comenzado. Pasé toda la mañana intentando convencerme de que todo era fruto del agotamiento, del miedo, de mi propia imaginación. Pero a medida que el sol subía en el cielo, la casa parecía perder color. Las ventanas se volvían más opacas, el viento dejaba de entrar y hasta los animales parecían mantener distancia. Ningún pájaro se posó en la cerca, ningún sonido de animal resonaba a lo lejos. Era como si toda la propiedad respirara diferente,
menos viva. Mi hijo caminaba de un lado a otro, siempre con pasos lentos, medidos, como si intentara escuchar algo debajo de las tablas del suelo. 2 veces lo vi pegar el oído contra la pared, como si alguien le hablara desde el otro lado. Yo intentaba interrumpir, pero él solo decía, «Shh, está más cerca». Al inicio de la tarde, él pidió salir. Su voz estaba demasiado calmada para alguien que había desmayado la noche anterior. Cuando pregunté a dónde quería ir, respondió que necesitaba volver al lugar donde todo comenzó. Apreté su hombro con firmeza, intentando mostrar autoridad, pero él no reaccionó. Su cuerpo permanecía inmóvil, rígido, como si aquello no fuera una petición, sino una orden enviada a través de él. Yo sabía que no podía dejarlo solo, entonces caminé a su lado hasta el campo donde había encontrado el ídolo. Mientras andábamos, percibí que la temperatura caía a cada paso. El sol aún brillaba, pero el frío aumentaba como si una sombra invisible nos acompañara. Él caminaba sin prisa, pero con una certeza aterradora. Cuando llegamos al punto exacto donde la tierra había sido removida, él se arrodilló lentamente, colocó las manos en el suelo y cerró los ojos. Yo no dije nada, solo observé, con el corazón latiendo en un ritmo irregular. La tierra comenzó a temblar, no como en el granero, sino de forma suave, casi imperceptible. Algo se movía allí abajo, algo que parecía responder a su toque. Intenté sujetarlo del brazo para que se alejara, pero él permaneció firme, con los dedos hundiéndose más en la tierra, como si buscara algo. De repente, abrió los ojos y susurró una palabra que nunca había oído antes, una palabra que no sonaba humana. En el mismo instante, la tierra se abrió en pequeñas grietas alrededor de sus manos. Lo retiré de allí a la fuerza, arrastrándolo unos pasos hacia atrás. Él no resistió, pero me miró con una expresión que me heló por dentro. No de rabia, sino de lástima. «No debiste tocarme justo ahora», dijo. «Lo harás más difícil». Antes de que yo preguntara qué significaba aquello, oí un crujido dentro de la tierra, como si algo se rompiera por completo. Volvimos a casa en silencio. El sol ya comenzaba a caer y una niebla delgada se acercaba desde la colina, dejando el paisaje borroso y pesado. Cuando entramos, percibí que el ídolo ya no estaba donde lo había escondido por la mañana. Revolví cajones, cajas, armarios, pero no encontré ninguna señal de él. Mi hijo se sentó en la silla grande junto a la chimenea, cruzó las manos en el regazo y se quedó solo observándome sin pestañear. «No lo escondiste bien», dijo casi burlándose. «Él siempre vuelve a donde debe estar». Mi cuerpo se puso rígido. Sentí la garganta secarse. Pregunté, «¿Dónde está ahora?». Él levantó un dedo y señaló hacia el techo. Miré hacia arriba, pero no vi nada, solo la madera oscurecida del cielo raso. Aún así, aquel gesto hizo que mi pecho se apretara. Yo sabía que había algo en aquella casa que no estaba allí antes. Al anochecer, mientras preparaba una lámpara de aceite, oí pasos en el desván. Pasos claros, lentos, arrastrados. Mi hijo estaba sentado detrás de mí, entonces aquello no podía venir de él. Tomé una de las herramientas más pequeñas de la cocina, una vara larga usada para remover brasas, y subí las escaleras, intentando hacerlas crujir lo mínimo posible. Cada paso hacía que la oscuridad adelante pareciera más densa. Cuando empujé la puerta, un viento frío escapó del desván apagando la mitad de la lámpara. La luz restante iluminaba solo el centro del cuarto, donde el ídolo estaba colocado, como si alguien lo hubiera posicionado allí con cuidado, sobre el piso, exactamente alineado con las vigas. Caí de rodillas al notar la sombra proyectada por él en la pared. No correspondía al tamaño del objeto. Era más grande, mucho más grande, como si algo estuviera levantándose detrás de él. Me acerqué despacio, intentando controlar el temblor en los dedos. La sombra parecía moverse en respuesta a mis pasos, encogiéndose y expandiéndose como si respirara. De repente, oí un llamado suave viniendo detrás de mí. «Papá». Era la voz de mi hijo. Pero cuando me volví, él no estaba en la puerta. La voz resonaba en el desván como si fuera lanzada desde varias direcciones al mismo tiempo. Entendí entonces que no era él, era algo imitando su voz.
La lámpara comenzó a fallar, parpadeando varias veces, hasta que la luz se extinguió. Quedé solo con la noche alrededor, y con la certeza de que no estaba solo. Por instinto o desesperación, no lo sé, extendí la mano y toqué el ídolo. En el exacto momento en que mis dedos rozaron la madera, una ola caliente recorrió mi brazo, quemando como brasa. Grité y lo solté inmediatamente, retrocediendo hasta encontrar la pared. Bajé corriendo, respirando como si hubiera corrido kilómetros. Al llegar a la planta baja, encontré a mi hijo parado en medio de la sala, mirando directamente hacia la escalera por donde yo acababa de bajar. Sus ojos estaban nuevamente oscuros, pero esta vez había algo diferente en ellos. Una especie de serenidad cruel, como si finalmente estuviera exactamente donde debía estar. «Él te habló», dijo con tranquilidad. «No todos pueden escucharlo sin desmoronarse». Yo quería sacudirlo, quería arrancarlo de aquella presencia que lo rodeaba, pero mis piernas temblaban demasiado para acercarme. La chimenea detrás de él comenzó a crepitar más fuerte, aunque nadie había puesto más leña. Las llamas crecieron en altura, retorcidas, alargadas, como si algo en ellas estuviera siendo alimentado por fuerzas que yo no comprendía. Él dio un paso adelante, después otro. A cada paso, toda la casa parecía acompañarlo, como si las paredes respiraran junto con él. Cuando quedó frente a mí, alzó el rostro y susurró: «El ritual no terminó en el granero, papá. Solo abrió la puerta. Lo demás viene ahora». Y entonces colocó la mano sobre mi pecho, justo encima del corazón. Su piel, antes tan fría, estaba demasiado caliente, casi febril. Sentí una presión extraña expandirse dentro de mí, como si su toque plantara algo allí, algo vivo. Retrocedí instintivamente, pero aquella sensación permaneció, pulsando con el ritmo de mis latidos. Él volvió a sonreír, aquella sonrisa torcida que no pertenecía a mi niño, y caminó hacia el pasillo oscuro que llevaba al cuarto. Yo quería seguirlo, juro que quería, pero mis piernas finalmente cedieron y caí al suelo de madera, sin fuerzas para levantarme. Toda la casa estaba silenciosa, pero el silencio no traía paz, traía expectativa, como si cada rendija, cada sombra, cada objeto estuviera aguardando su próximo movimiento. Sentí el corazón latir más rápido, no solo por el miedo, sino por la certeza de que, a partir de aquel momento, nada de lo que yo hiciera lograría detener lo que venía por delante. Y mientras luchaba por respirar, comprendí la verdad que hasta entonces yo me negaba a admitir. Yo ya no estaba luchando contra lo que había tomado a mi hijo. Estaba luchando contra algo que siempre estuvo aquí, a la espera de alguien lo suficientemente inocente y lo suficientemente vulnerable para abrir el camino. Cuando finalmente recuperé la fuerza suficiente para ponerme de pie, la casa estaba demasiado silenciosa, como si respirara conteniendo el aire. Caminé hasta el pasillo donde mi hijo había desaparecido, mas la oscuridad allí parecía diferente. No era ausencia de luz, era presencia de algo que ocupaba el espacio, como si las sombras fueran demasiado densas para ser apenas sombras. Llamé su nombre, primero bajito, después más alto, pero el sonido de mi voz era tragado por las paredes, ahogado, sin eco. Parecía que toda la casa había perdido la acústica, como si algo estuviera absorbiendo todo lo que yo decía. Cada paso que daba me parecía equivocado, como si estuviera atravesando territorio que ya no me pertenecía. El pasillo parecía más largo de lo que debía. Yo lo conocía bien, solo 4 pasos hasta el cuarto de mi hijo. Pero aquella noche, cada paso parecía multiplicarse. La madera crujía bajo mis pies de un modo que nunca había crujido antes, como si se quejara de mi presencia. Cuando finalmente alcancé la puerta, estaba entreabierta y una luz débil, casi grisácea, escapaba por ella. La empujé con cuidado. El cuarto estaba helado, más helado que cualquier invierno que hubiéramos vivido. Pero no era el tipo de frío que duele en la piel. Era un frío que parecía venir de dentro, del alma. Un frío que hacía que los pensamientos se volvieran pesados. En el centro del cuarto, mi hijo estaba sentado en el suelo, con las piernas cruzadas, el ídolo de madera frente a él, y sus ojos abiertos como si me esperaran.
La luz grisácea venía del propio ídolo. No emitía brillo, sino una especie de fosforescencia apagada, como brasa a punto de apagarse o de despertar. Mi hijo no parpadeaba. Su respiración era tan lenta que por un instante pensé que estuviera inmóvil, suspendido entre dos mundos. Cuando entré, él inclinó la cabeza hacia arriba, lentamente, con un movimiento preciso y dijo: «Ahora él quiere hablar contigo». La frase me congeló. Miré hacia el ídolo, esperando, no sé, que se moviera, que algo sucediera. Pero la madera seguía inmóvil, tan vieja, tan gastada que parecía a punto de deshacerse. Solo que no se deshacía. Al contrario, parecía viva. La luz grisácea pulsaba al ritmo de la respiración de mi hijo. «No voy a escuchar nada de eso», respondí, intentando mantener firmeza en la voz. Pero mientras hablaba, algo en mi garganta parecía endurecerse, como si hablar fuera prohibido, casi una ofensa. Mi hijo rió, una risa corta, de comisura de labios, nada infantil. «Papá», murmuró, «no se trata de escuchar, se trata de recordar». La palabra recordar me golpeó con un peso extraño. Antes de que yo pudiera preguntar qué quería decir, todo el cuarto pareció inclinarse, levemente, como si el suelo respirara debajo de nosotros. Las velas en la cómoda temblaron sin viento alguno. Y entonces sucedió. La madera del ídolo se movió, no como un objeto que se desliza, sino como si hubiera pulsado, dado un pequeño suspiro. Sentí el aire escapar de mis pulmones. Di un paso hacia atrás, pero algo me sujetó, no físicamente, sino como una presión en la nuca, forzándome a permanecer allí. La luz grisácea del ídolo se expandió un poco, apenas lo suficiente para alcanzar mis pies. Cuando rozó mi piel, sentí una sensación caliente y fría al mismo tiempo, como si cientos de dedos invisibles tocaran mis piernas. Mi respiración se aceleró. Miré a mi hijo y vi que había cerrado los ojos. Sus labios se movían en silencio, formando palabras que no reconocí. Era como si estuviera recitando algo de memoria. Y entonces percibí, él no estaba consciente de lo que decía. Algo hablaba a través de él, o dentro de él. La luz se intensificó, y súbitamente, imágenes comenzaron a formarse en el aire, encima del ídolo. No tenían color ni forma definida, eran como sombras líquidas que se movían de manera casi orgánica. Vi algo que parecía un bosque, alto, denso, pero no era un bosque que yo conociera. Los troncos eran delgados y demasiado largos, inclinados en ángulos imposibles. Vi una construcción de piedra, antigua, mucho más antigua que cualquier cosa de este país. Vi figuras caminando en fila, todas encorvadas, como si cargaran un peso invisible. Y al centro de ellas algo que parecía un niño, pero no era un niño humano. Su silueta temblaba como humo. Mi corazón se disparó y la imagen desapareció tan rápido como había aparecido. La luz grisácea retrocedió. Mi hijo abrió los ojos y respiró hondo, como si hubiera vuelto de una inmersión profunda. «¿Él mostró?», preguntó con la voz ronca. Yo no respondí. No podía. Mi mente luchaba contra la idea de que había visto aquello. Una memoria que no pertenecía ni a mí ni a mi hijo. Una memoria que no debía existir. Pero él sonrió, satisfecho con mi silencio. «Entonces ya sabes que no podemos escapar». Su tranquilidad me asustaba más que cualquier visión. Era como si él aceptara todo aquello y yo fuera el único resistiendo. De repente, escuchamos un chasquido seco viniendo de la cocina. Algo pesado había caído. Corrí hasta allá, dejando a mi hijo atrás, y al entrar sentí un olor extraño, metálico, que impregnaba el aire. Las ollas estaban en el suelo. La madera de la mesa tenía una grieta nueva, como si algo la hubiera golpeado desde dentro. Pero lo peor era lo que estaba sobre la mesa, el ídolo. El mismo ídolo que mi hijo tenía en el cuarto segundos antes. Yo sabía que no había caminado hasta allí. Yo sabía que aquello era imposible, pero estaba allí, y la luz grisácea lo acompañaba, débil, tenue, como si se estuviera alimentando de la oscuridad de la casa. Tragué saliva y di un paso hacia atrás. El ídolo giró levemente, solo unos milímetros.
como si algo lo hubiera tocado. Mi estómago se revolvió. Tomé un cuchillo pequeño, no para atacar, sino para intentar sentir que aún tenía algún control. En aquel instante, oí pasos detrás de mí. Cuando me volví, mi hijo estaba parado en la puerta, con los ojos completamente negros otra vez. «Papá», dijo, «esto no es una maldición, es un regreso». La palabra regreso resonó dentro de mí como un trueno sordo. Antes de que yo pudiera responder, el suelo bajo mis pies vibró, un latido profundo, como si algo enorme respirara desde abajo. Yo retrocedí hasta la pared, apretando el cuchillo con tanta fuerza que mis dedos dolían. Mi hijo dio otro paso dentro de la cocina y la llama de la lámpara a su lado se inclinó en su dirección, no hacia afuera, como debía cuando alguien se acerca, sino hacia él como si fuera jalada. «Él está casi aquí», murmuró, «falta poco». Y entonces me miró directamente, con una expresión tan vieja, tan distante de la infancia, que por un momento no reconocí al niño frente a mí. Fue cuando percibí. El ritual no era solo sobre tomar a mi hijo, era sobre usar a mi hijo como puerta, como recipiente, como puente. Y aquella noche algo comenzó a atravesar. Fue cuando percibí. El ritual no era solo sobre tomar a mi hijo, era sobre usar a mi hijo como puerta, como recipiente, como puente. Y aquella noche algo comenzó a atravesar. Cuando la madrugada se volvió gris y pesada, la casa seguía respirando de un modo que ya no podía olvidar. Me desperté al sentir un frío que parecía arrastrarse por las vigas, un frío que sabía a algo más antiguo que cualquier invierno. Mi hijo no estaba en la cama. La manta estaba hecha un nudo a su lado, y el olor en la habitación era distinto, metálico y dulce a la vez. Me incorporé con la rapidez de quien teme perder el último hilo de control y recorrí la casa en silencio, como si cada ruido fuese una traición. Las sombras de los muebles se estiraban largas, y en el pasillo, una sombra adicional se adelantaba a mis pasos, como si alguien o algo ya supiera a dónde iba yo antes de decidirlo. Lo encontré en el porche, sentado en el borde con las piernas colgando al vacío, mirando hacia la carretera que llevaba al pueblo. No parecía haber dormido. Su mirada estaba fija en un punto indefinido, y la postura de su cuerpo tenía una quietud antinatural. Al acercarme, pude distinguir palabras susurradas, apenas audibles, como si recitara una lista en voz baja. Me apoyé en el marco de la puerta y observé sin que él notara mi presencia. Su mano acariciaba el aire con delicadeza, como si sostuviera algo invisible. Cuando finalmente habló, su voz fue la de mi hijo, pero con un timbre que pertenecía a alguien que había vivido muchas vidas. «Papá», dijo, «hay gente esperando en la frontera del pueblo». No sabía de qué hablaba, pero la certeza con la que lo dijo me heló. Decidí no confrontarlo de inmediato. Comprendía que cualquier discusión podría ser un riesgo, así que me senté a su lado en silencio, dejando que el aire del amanecer hiciera su trabajo. Hablé con él de cosas simples, el clima, la necesidad de guardar leña, si quería pan para el desayuno. Respondió con monosílabos o no respondió, y entre sus respuestas se filtraban frases ajenas, nombres antiguos, referencias a ritos que mi padre jamás citó en la región, fechas que no existían en nuestro calendario. Cada palabra que pronunciaba parecía abrir otra puerta en la casa. Cada silencio traía sonidos nuevos desde las paredes. Sentí que algo dentro de la casa aprovechaba esos intersticios para crecer, como una planta trepadora que encuentra rendijas para enroscarse. A media mañana el herrero del pueblo vino a pedir ayuda con una vaca que había perdido la pata trasera en una trampa. Lo conocía desde niño. Era un hombre rudo, poco dado a supersticiones, y aún así sus ojos se abrieron cuando le conté con discreción lo que había pasado en el granero. «No juguéis con lo que no entendéis», me dijo con voz áspera, y luego bajó la mirada. Quise creer que su reacción era por respeto, pero en su silencio había miedo verdadero. Antes de marcharse, me entregó una cajita de hierro con clavos viejos y me recomendó clavarlos en las esquinas de la casa. «No sé si servirá», murmuró, «pero algo hace falta para que deje de empezar». Agradecí el gesto, aunque en mi interior sabía que los clavos no repararían lo que habíamos abierto.
Esa tarde mi hijo se encerró en el cobertizo y no quiso que nadie acercara. Le llevé comida y la dejó intacta. Desde la ventana vi cómo colocaba nuevos símbolos en la tierra húmeda. Trazos curvos, círculos entrelazados, líneas que terminaban en puntas como dientes. Los dibujaba con prisa y una precisión que me desafiaba. Sus manos parecían conocer un lenguaje que yo no aprendí. Cada símbolo parecía atraer insectos diminutos que no había visto antes. Moscas negras de vuelo errático que se posaban en el barro y luego desaparecían sin ruido. Sentí la presencia de algo observando el cobertizo desde la línea de árboles. Algo que medía, calculaba y aguardaba el momento oportuno. Al caer la noche, la tensión en la casa se volvió casi tangible. La familia se reunió para cenar, pero la comida no tuvo sabor. Los rostros eran máscaras cansadas, los ojos evitaban encontrarse. Mi esposa trataba de mantener la rutina porque creía que la normalidad podía protegernos, y sus esfuerzos eran una bandera que yo sostenía con desgana. De pronto, un golpe sordo sacudió la ventana del comedor. Una sombra cruzó la pared externa, horizontal y rápida, como si alguien hubiera pasado corriendo. Salimos todos, pero no hallamos huellas ni rastro humano alguno. Solo el campo tranquilo y la luna alta, observándonos con una indiferencia que parecía cómplice. Regresamos al interior con la sensación de que habíamos sido invitados a un juego al que no sabíamos las reglas. Fue entonces cuando el sacerdote del pueblo decidió presentarse sin previo aviso. Nunca fui hombre de religión fanática, pero en tiempos así la figura del cura trae cierto consuelo. Vino con su sotana raída y una expresión grave que no pertenecía al hombre que conocía. Al entrar, se arrodilló en la sala como si hubiera algo que purificar más allá de las almas. No hizo grandes dramatismos. Únicamente colocó una cruz de madera en el centro de la estancia y comenzó a recitar oraciones con una voz que parecía contener temblores. Noté que sus manos, mientras sostenía la Biblia, temblaban. Cuando le hablé de los símbolos y de la figura encontrada, cerró los ojos y dijo una palabra que me dejó frío. No es solo posesión, es un retorno. Sus labios pronunciaron una letanía que hablaba de pactos antiguos y de puertas abiertas por imprudencia humana. Esa noche, mientras el sacerdote rezaba, mi hijo desapareció otra vez. No hubo ruido ni prisa. Simplemente, cuando la bendición terminó, la silla frente a la chimenea estaba vacía. Salimos a buscarlo por el pueblo. La gente miraba con ojos vacíos, como si el horror fuera algo que se miraba por la ventana, pero que no debía perturbar la vida cotidiana. Lo hallamos en el pilar de la iglesia, recostado con la cabeza inclinada hacia atrás, como si escuchara algo que los demás no podían oír. Su respiración era baja, y la sangre había dejado un tinte oscuro en la palma de su mano. Al tocarlo, sentí una resistencia que no era del cuerpo, sino del aire que lo rodeaba. Era como si una presencia intentase adherirse a su piel y al mismo tiempo se defendiera de cualquier intento de ayuda. Regresamos a casa con él en brazos, y el camino se me hizo infinito. Mientras caminaba, noté que las sombras a nuestro alrededor se multiplicaban. Árboles que proyectaban dos coronas de oscuridad, siluetas que se alargaban y acortaban sin motivo. Entramos y todo parecía haber cambiado. Los objetos cotidianos habían adquirido un peso simbólico. La cuchara de madera ya no servía para comer, sino para señalar, para marcar. El ídolo no estaba donde lo había dejado. Sin embargo, en un rincón oscuro hallamos pequeñas marcas, como si monedas antiguas hubieran sido colocadas en filas. Comprendí entonces que aquello no respondía a nuestras leyes. Los rituales se entrelazaban con lo cotidiano hasta convertirlo en un altar. Esa noche, mientras intentaba dormir con el hijo junto a mí en la cama, escuché un murmullo que venía de dentro de la casa, no del exterior. Era un zumbido sordo, una especie de canto que se repetía en escalas horriblemente bellas. Cerré los ojos y pude ver visiones rápidas. Aldeas con hogueras apagadas, figuras encapuchadas en círculo, una voz colectiva que pronunciaba un nombre que no era humano. Me cubrí la cabeza con las mantas intentando aislarme, pero entendí que ya no había escapatoria fácil.
El ritual había pasado de ser algo que mi hijo hacía a algo que la casa practicaba. Habíamos sido convertidos en su escenario y, en mi pecho, la convicción se hizo clara y helada. La última parte del rito estaba por venir y nadie en el pueblo parecía notar la urgencia de nuestra plegaria. El amanecer del día siguiente llegó sin colores. Ningún pájaro cantó, ningún gallo anunció la luz. Incluso los perros del pueblo guardaron silencio, como si supieran que algo antiguo se arrastraba sobre la tierra. Me levanté antes de que mi hijo despertara, si es que dormía, y caminé hasta la ventana principal. El campo se extendía inmóvil bajo una capa espesa de neblina que parecía brotar del suelo mismo, como humo de un fuego extinguido hace siglos. Mientras observaba aquella quietud antinatural, sentí un temblor leve bajo mis pies, como si algo gigantesco estuviera girando en su sueño más abajo de la tierra. Sabía, con una certeza que pesaba como plomo, que aquel era el día previo al fin, o al inicio. Mi hijo apareció detrás de mí sin que yo lo oyera acercarse. Sus pasos no produjeron sonido. Su respiración era tan leve que por un instante pensé que fuera apenas una sombra reflejada en el vidrio. Pero entonces habló. Hoy él vendrá. Ningún ritual explícito, ninguna invocación, ningún canto, solo esa frase pequeña, dicha con una seguridad que no pertenecía a un niño de su edad. Pregunté quién, como si aún hubiera dudas sobre la respuesta, pero él apenas inclinó la cabeza hacia la puerta, como alguien que espera visita. La sombra detrás de él se movió de un modo que su cuerpo no acompañó. Aquello me hizo retroceder un paso, y él sonrió. Aquella sonrisa torcida, ahora más familiar de lo que debía. Decidí que no me quedaría dentro de la casa esperando. La casa parecía respirar cada una de las palabras de mi hijo, parecía fortalecida, viva, consciente. Reuní coraje y sugerí que fuéramos al campo, donde todo había comenzado. Él aceptó sin resistencia, y eso me asustó aún más. Caminamos juntos por el camino de tierra, y la neblina se abría levemente delante de él, como si lo reconociera, como si fuera guiada por algo dentro de él. Cada paso que él daba parecía hundirse más profundo que el mío, como si el suelo lo jalara o lo recibiera. Mientras caminábamos, noté marcas nuevas en la tierra, símbolos dibujados no por manos humanas, sino por la propia erosión, como si la tierra hubiera decidido copiar lo que él hiciera en el granero. Era como si el ritual estuviera impregnando el mundo físico en silencio. Llegamos al punto donde el ídolo había sido encontrado. La tierra estaba abierta de nuevo, como si una herida antigua hubiera sido reabierta durante la noche. No era un hueco profundo, pero suficiente para mostrar que algo había emergido o se había movido por debajo. Mi hijo se arrodilló sin dudar. Colocó una mano en la tierra húmeda y cerró los ojos respirando despacio. La neblina alrededor comenzó a girar en forma de espiral, lenta, cuidadosa, como si obedeciera una orden antigua. «Está despierto», murmuró. No necesité preguntar quién. La respuesta vibraba en el aire, pesada, densa, imposible de ignorar. Sentí un dolor súbito en el costado de la cabeza, como si alguien hubiera hablado dentro de mi cráneo. Una voz grave, antigua, 1000 veces más vieja que cualquier idioma que haya escuchado. No entendía las palabras, pero entendía la intención. Él estaba casi aquí. Volví a mirar a mi hijo, y entonces algo sucedió que congeló mi sangre. Él levantó la mano derecha lentamente, y la niebla subió con ella, como un velo jalado por hilos invisibles. Por un instante, su cuerpo pareció más grande, más largo, como si una sombra se proyectara desde dentro de él, y no detrás de él. No era ilusión, no era cansancio, era manifestación. La sombra se curvó por encima de su cabeza, formando algo como una corona irregular. Cuando él abrió los ojos, pude ver que su iris estaba tomada por filamentos negros que parecían moverse, como venas vivas. Él susurró mi nombre, no papá, mi nombre verdadero, aquel que yo no oía hace 20 años, y cuando oí aquella voz, percibí que no era mi hijo quien me había llamado. La tierra frente a nosotros comenzó a agrietarse. Pequeñas fisuras formaron líneas torcidas, temblando como respiración contenida. Un olor antiguo, de moho, tierra mojada,
y algo más profundo, casi ferroso, escapó de las grietas, llenando el aire. Mi hijo se alejó 2 pasos y quedó de pie, mirando atentamente, como si aguardara un nacimiento. Yo quise correr hasta él, jalarlo, arrancarlo de aquella línea, pero mis piernas no obedecían. El aire a mi alrededor se volvía más denso a cada segundo, como si miles de dedos invisibles presionaran mis músculos hacia abajo. El sonido de la tierra moviéndose crecía, ganando ritmo, un ronquido profundo que parecía venir de un mundo subterráneo. Entonces, algo emergió. No un cuerpo, no una figura completa. Todavía no. Lo que surgió primero fueron sombras, largas como raíces, delgadas como telarañas, que se alzaron de la grieta y se esparcieron por el aire, tanteando, buscando algo. Una de ellas tocó mi hombro, y sentí el golpe como si hubiera sido alcanzado por hielo quemante. Grité e intenté alejarme, pero mi cuerpo no respondía. Las sombras continuaron subiendo, más densas, más pesadas, hasta formar un arco oscuro sobre el hueco. Mi hijo levantó los brazos, no como alguien que invoca, sino como alguien que recibe. La sombra encima de él se inclinó, como reconocimiento. Aquello me hizo temblar hasta los huesos. Fue entonces que percibí algo que me dejó más desesperado que todo lo que había visto hasta entonces. Mi hijo no estaba luchando. Él no parecía aterrorizado, ni confundido, ni tomado. Él estaba dispuesto. Él estaba de acuerdo. Él había aceptado lo que sea que estuviera viniendo. Y en aquel momento, entendí la frase que él repetía desde el inicio. Él me eligió. El ritual no era un ataque. Era una elección, pero no la suya. Era la elección de algo más antiguo, algo que necesitaba un recipiente vivo. Y él, por el motivo que fuera, había sido marcado. Las sombras comenzaron a descender como si intentaran entrar en él. Un viento fuerte surgió de la nada, empujando mi espalda con fuerza, y finalmente logré mover las piernas. Corrí hacia él gritando su nombre, intentando alcanzarlo antes de que fuera demasiado tarde. Las sombras reaccionaron. 2 de ellas se alzaron rápidamente y me golpearon en el pecho, arrojándome al suelo con brutalidad. El impacto me quitó el aire y apagó mis sentidos por algunos instantes. Cuando logré abrir los ojos nuevamente, mi hijo estaba envuelto por un círculo de oscuridad que pulsaba, cerrándose alrededor de él como un capullo vivo. Luché contra aquella fuerza invisible, arrastrándome por el suelo, enganchando los dedos en la tierra húmeda. La luz del amanecer parecía no tocar aquel círculo. Cuando finalmente me acerqué lo suficiente, extendí la mano, solo para sentir otra ola de calor y frío atravesarme el brazo, quemando como hierro y hielo al mismo tiempo. Pero logré tocarlo. Toqué su hombro, y en aquel instante la sombra reaccionó con violencia, como si hubiera sido herida. Ella gritó, no con sonido sino con vibración pura, y retrocedió algunos centímetros. Mi hijo abrió los ojos dentro del capullo, y por menos de un segundo yo vi a mi hijo de verdad. Sus ojos volvieron a ser castaños, llenos de miedo, y su boca se abrió en un suspiro doloroso. «Papá», susurró. Era él otra vez. Y entonces, tan rápido como volvió, desapareció. La sombra se cerró alrededor de él con aún más fuerza, tragándolo completamente. El suelo tembló, el viento se detuvo y la niebla cayó sobre nosotros como un velo pesado. Y antes de que yo pudiera hacer cualquier otra cosa, la tierra se abrió bajo el círculo de sombras y mi hijo fue llevado hacia adentro. La tierra tardó apenas unos segundos en cerrarse, pero para mí fue una eternidad que dejó mis manos temblando sobre el barro fresco. Grité su nombre con una fuerza que jamás supe que tenía, pero el eco murió antes de alcanzar el bosque. El silencio que siguió fue tan profundo que parecía absorber mis pensamientos, dejando únicamente el hueco inmenso de su ausencia. Caí de rodillas sobre el suelo aún tibio y sentí el latido de algo que seguía respirando debajo, algo que no se había ido, algo que se había llevado a mi hijo para reclamar lo que creía suyo. Durante días vagué por la casa como un fantasma. Las sombras seguían moviéndose donde no deberían,
el aire aún olía a tierra abierta y cada noche escuchaba golpes suaves bajo el piso, como si alguien, o algo, intentara volver. Los vecinos evitaban mirarme a los ojos y el sacerdote desapareció del pueblo sin dejar rastro. Pero eu sabía, eu sentía, nada estaba terminado. Aquilo que emergiu da terra não había concluído seu retorno. Apenas había levado a primeira pesa. Hoy, mientras escribo esto, la tierra vuelve a temblar debajo de la casa. Las luces parpadean, las paredes crujen y el aire se llena de un susurro que reconozco demasiado bien. No sé si recuperaré a mi hijo, pero sé que él está regresando.